de colación, Diego. Yo sí, sí. Después vuelvo dentro de un rato al trabajo. Vale. Sí, lo que sucedió es que nos descoordinamos con la hora porque no sé si en España también hicieron un cambio de horario y acá en Chile también. Entonces, originalmente las 14 eran las 13, entonces por eso tuvimos un Sí, pequeño impasse. Yo le dije a las 7 de la tarde a Nunc, pero en estricto rigor son las 8 ahora. no hay problema, no te preocupes. Así que, pero bueno, ya les avisé que los que puedan incorporarse a, a este evento y le estaba contando a grandes rasgos a Nunc de qué se trata el círculo adámico. Es un círculo en este minuto conformado por 22 personas, 22 varones, eh, que fundamentalmente lo que buscamos es un desarrollo espiritual. No tenemos nada más en común, es decir, somos personas de distintos países, de distintas edades. El más joven tiene 22 años, el más viejo soy yo. El más Y veterano. el más veterano, claro. Y bueno, algunos trabajan en distintos oficios, no hay un requisito de dogma o de religión para ser parte de este grupo. Pusimos un número limitado porque de otra forma no nos íbamos a poder conocer y estrechar lazos. Entonces, si lo dejábamos abierto, empezaban a entrar. Entonces, primero canalizamos un número que es 22. Y por lo tanto coincidía con los 22 arcanos. Así que nos repartimos un arcano cada uno y después habían otros 4 que estaban en lista de espera. Así que entraron 4 más y ahora somos 26. Entonces somos 22 arcanos y 4 reyes. ¿Ya? Y bueno, la verdad es que todos de alguna forma lúdica, pero también profunda a ratos, lo que intentamos hacer es reconocernos como hermanos, desearnos día a día lo mejor para nuestros medios, ¿no? Para lo que cada uno está viviendo en su ciudad, o en donde le toque vivir. Y nos reunimos quincenalmente, cada 15 días nos juntamos para tratar distintos temas y avanzar dentro de lo que es el desarrollo espiritual. Es un círculo, no es una pirámide, no es un triángulo, por lo tanto es plano, no hay ninguna jerarquía, nadie es superior que nadie, no hay un guía, sino que simplemente en este caso me toca a mí ser un coordinador, pero no voy a estar tampoco siempre coordinando, después probablemente le va a tocar a otra persona. Eso es para contarte a grandes rasgos de qué es lo que es este círculo adámico. Muchas gracias. Y bueno, aprovecho de dar la bienvenida a Mariano, a Marino, que está ahí. Te saludo con mucho afecto. Hola, Marino. hola, mucho gusto, ¿no? Hola Tito, hola Jesús, Diego, buenas tardes acá en México. Y también a Jesús. ¿Cómo está Jesús? Un gran abrazo. Buenas tardes, muy bien. Igualmente, a todos. Bueno, sin más, voy a empezar tengo ya algunas preguntas preparadas para Nunc, y después, si ustedes quieren hacer preguntas también, aquí, como ustedes saben, cada cual levanta la mano y formula su pregunta, siempre en un ambiente de respeto, de colaboración. Y bueno, quiero partir diciéndote, Nunc, que yo no tenía ninguna noción de ti, por lo menos los años anteriores, y vine a descubrirte este año. No sé cómo llegó este audio o este video que yo vi y me llamó la atención tu propuesta personal de enfrentar la vida de una determinada manera. Y en ese programa, bueno, yo simplemente escuché, creo que no hice mayores preguntas, simplemente me dediqué a conocer cuál era tu propuesta y de ese entonces hasta ahora
compré compré tu libro, El viaje a la divinidad, me lo leí, y bueno, he resuelto algunas preguntas personales que yo tenía contigo directamente, y ahora tengo otras preguntas que son más bien de carácter general, porque quiero de alguna manera representar a los muchachos. Y la primera pregunta es decirte quién eres, preguntarte quién eres, por qué el seudónimo Nunc, de dónde viene, em, y cómo este retiro que se dio en tu vida, por qué es tan importante ese retiro para ti. Si eres un anacoreta, si te consideras un anacoreta, o un meditador, ¿cómo te definirías, digamos? Esa es como mi primera pregunta. Bueno, nunc en latín significa ahora. Y firmo los libros como Viaje a la Divinidad y los demás están firmados como nunc, porque como se cuenta precisamente en el libro que tú ya has leído, en Viaje a la Divinidad, hubo tal experiencia en el Camino de Santiago, la segunda ocasión realizada, que era en silencio. Bueno, el libro Viaje a la Divinidad se subtitula Muerte en vida, con lo cual llegó la experiencia de morir conscientemente en vida y dejó de haber identificación tanto con la mente, el cuerpo físico, e incluso la percepción de que la realidad manifestada sigue siendo una ilusión. Entonces firmar con el nombre de la forma física dejó de tener sentido. Surgió mirar en el latín y surgió nunc, que significa ahora, y es lo único que existe, claro, en el momento presente, la presencia. Y no hay identificación con ningún rol, ni de anacoreta, ni de ninguna clase, ni terrenal, ni religioso, ni espiritual. Se vive el momento presente, que en verdad es lo único que hay, y se ha escrito libros pues, para la naturalidad que hace que hayan sido escritos y la propia vibración de los libros, al estar escritos desde la conexión directa y desde la experiencia, pues tienen la vibración que tienen y colaboran en cada lector. Y todo siempre de forma muy natural, contestando a todos los correos e invitando y acompañando a que cada persona, cada compañero, como me gusta a mí decir, que todos somos compañeros en el camino de la vida, pues acompañar a cada compañero al darse cuenta de que es mucho más que un cuerpo, que es mucho más que una forma física y que conecte con su propia maestría interna. Y antes de que tú empezaras este retiro de 10 años, porque entiendo que se prolongó durante 10 años, eh, ¿tú te imaginabas lo que ibas a encontrar o realmente fuiste a entregarte a una experiencia que no tenías ninguna señal, idea de lo que iba a suceder contigo? Por aquel entonces, aquel muchacho no tenía ni idea de nada. Hubo una fluidez natural que llevó a realizar el Camino de Santiago en 2 ocasiones. La segunda fue la más potente, sin dinero y en silencio. Y ahí ya fue entregarse a la vida. Ahí ya fue, simbólicamente hablando, hacerlo sin dinero es entregarte al fluir de la vida con confianza de que nada va a faltar. De hecho, unos días antes de iniciar el Camino de Santiago, surgió escribir una frase, porque me había retirado a escribir una novela. Esa novela sí estaba firmada como Mario, luego ya todos los demás libros firmados como Nunco. Y unos días antes surgieron las siguientes palabras, que es: si vives con amor y paz, nada te faltará. Esa frase, esas palabras envueltas por la verdad liberadora, tenían que ser plasmadas en la experiencia. Entonces surgió, sin saber por qué, pues la invitación a realizar el Camino de Santiago tanto en silencio como sin dinero. Así lo hice, con confianza, con entrega y ya integrando la experiencia de que cuando vives con amor y paz, nada falta.
Claro. Ujú. Ahora, cuando tú hablas de la muerte en vida, eh, eh, ¿sufriste dolor, tuviste un dolor físico en el momento en que el ego se suprime? Porque, o corrígeme, porque lo que muere de alguna manera es el ego, ¿verdad? La identificación con la forma, sí. Claro. Mm, Y eso conlleva un dolor. em, ya ni siquiera hay un recuerdo de aquello o del momento. Algunos podrían decir que es una experiencia que cuento en el libro Viaje a la Divinidad, que el octavo día en silencio, eh, tras una meditación con los ojos cerrados, al abrirlos, la vista se fue a un árbol que analíticamente estaba torcido a la izquierda y percibí su belleza y percibí que era perfecto. Volví a cerrar los ojos, volví a mirar otro árbol que también estaba analíticamente, y digo analíticamente porque eso es la visión analítica, pero luego hay más, también estaba torcido. Pero me invadió la experiencia y la percepción, y además veía la energía, que todos los árboles, todo ser vivo era perfecto más allá de la forma. Esa parte simbólica que se dio con los árboles, en verdad cubre todo ser sintiente, con lo cual cualquier persona, más allá de la forma, es perfecto y es bello. Eso es liberador, pero no hay un recuerdo claro, porque no hay identificación con aquel muchacho, si hubo dolor físico o no. Sufrimiento en algún momento, a lo largo de los años, sí hubo, porque además que aflore el sufrimiento es totalmente comprensible para atravesarlo y transformarlo y abrazarlo. Luego ya llega un determinado estado consciencial que el sufrimiento ya no te visita. Em, Te escucho y me sorprendo porque la verdad es que no logro imaginar la experiencia, de verdad. Tendría que vivirlo, pero estoy muy lejos de Ávila, así que el Jesús está más cerca en realidad que podría ser esa experiencia. Esa experiencia subyace en todos y cuando alguien pues dice que es muy profundo o lo que percibe en mí le mueve o siempre digo que la información que está en una célula está en todas. Es decir, no hay separación. Por eso no hay roles, identificación con roles de maestro para no crear la dualidad alumno. Aquí todos somos compañeros. Ni siquiera el ser humano existe. Como digo en alguna imagen que comparto en las redes sociales, el ser humano es una célula del cuerpo de Dios y la información que está en uno está en todos. Entonces no hay separación entre ninguno. Y luego ya si queréis ir un pasito más allá es que ni siquiera se existe como individuo. O sea, así que estamos todos conectados y esta aventura de vivir nos atañe a todos y nos enriquece a todos. Cuando tú dices compañero, porque a mí me llama la atención el contraste, porque yo te trato de hermano y tú me tratas de compañero. Eh, y me imagino que si eres fiel a la realidad, digamos, no a la realidad, sino que al ser, eh, en el ser, en esa esencia, ¿qué somos? ¿Somos hermanos o somos compañeros? Cada uno tiene que ver desde dónde dice la palabra hermano o compañero. Puede subyacer lo mismo, que es ver que hay más, que el vínculo que nos une es más, que hay un vínculo que a todos nos une. Esa invitación subyace, ¿no? Tanto con la palabra hermano, o puede subyacer, como con la palabra compañero, que hay un vínculo que a todos nos une, y aunque es cierto que es que el camino es en apariencia individual, porque nadie puede, ni debe, ni carga con la mochila con la que otro carga, la experiencia es individual, pero está hermosamente unida. Pero en últimas, si alguien dice la palabra hermano o compañero creando separación, también está dando vida a una parte de la ilusión. Ujú.
En verdad ni siquiera hay separación. Entonces, la palabra hermano, compañero, subyace belleza, pero tiene que ser una belleza que sea percibida como que en verdad no hay diferencia, que Sí no te hay... entiendo, sí te sigo. Ok, ahora esta intención compasiva, ¿no? Intención de ayudar al otro, ¿no? De ser un puente, de cuidarlo o sanarlo, no sé, depende tanto de cada cual. Eso, en estricto rigor, es completamente ajeno al ser, en el sentido de que lo discutíamos acá en el círculo hace un tiempo atrás, de hasta qué punto uno tiene que ayudar al otro, ¿no? Tener una actitud de ayudar al otro o simplemente no tocar la vida del otro. Como, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para llevarte una sanación? ¿O quién soy yo para ofrecerte recursos? O incluso un abrazo, no sé, desde donde uno quiera hacerlo, ¿no? Aquí lo esencial, lo fidedigno, sería más bien la neutralidad, el estoicismo, la ataraxia, como el ser absolutamente neutral. Con determinados estados de conciencia no hay intención de ayudar, sino que la propia naturalidad, el propio hacer, incluso el no hacer, tiene un origen distinto al habitual, al egoico que necesita ayudar para darse vida a un yo que ayuda. Con determinado estado de conciencia, lo que se da es una naturalidad que aún sin buscar ayudar, colabora, pero sin búsqueda. Okay. Es decir, tú no estás mirando el resultado. Sí. Claro, todo lo que se hace es porque surge de forma natural. No hay un depositar el bienestar en un resultado y no hay búsqueda que se dé de una forma determinada o que alguien experimente de una forma determinada, y se es muy respetuoso con el momento de cada uno, con el ámbito en el que cada uno se encuentra, con lo que cada uno cree. De hecho, siempre digo que vamos, todo tiene que ser pasado por el filtro interior de cada uno, nada tiene que ser dado por cierto, lo diga quien lo diga, haya experimentado lo que haya experimentado, y desde ese estado de conciencia no se busca ni convencer ni imponer. A partir de ahí todo se da de forma natural, y incluso la palabra ayudar desaparece, porque percibo más sentido en la palabra colaborar más que ayudar, porque tiene tintes energéticos distintos, pero ni siquiera es la búsqueda de colaborar, sino que se da de forma natural. Vale. Yo doy la palabra a los demás hermanos. Si quieren hacer alguna pregunta en particular, Anung, por favor, siéntanse con la libertad de hacerlo. Yo quisiera hacer una pregunta. Quisiera saber si... buenas. Gracias por tu explicación y todo. Quisiera hacerte una pequeña consulta. Si el estado en el que tú te encuentras actualmente, ¿sientes que es parecido al estado cuando uno era un niño inocente, puro? ¿Se asimilan? ¿Te sientes identificado con tu niño interior? Hay una alegría que se puede definir que está en contacto con ese niño interior, que abraza todo. No se anhela algo que no esté en el presente, se disfruta de todo lo que hay. El niño, si tiene
no, con lo que tiene, juega, con lo que tiene lo disfruta. El niño interior verdaderamente es disfrutar con lo que acontece. Y sí, vamos, todo es muy natural. Se vive conscientemente el presente y ni siquiera ya hay una necesidad de meditar como se considera meditar con la posición de loto y tal, que también se utiliza, sino que la meditación es vivir el momento presente. Entonces, a partir de ahí, cuando se come, se come, cuando se juega, y cuando se enciende la chimenea, se enciende la chimenea, y cuando se medita, se medita. Incluso cuando se conduce, porque todo se puede hacer y todo es vida. Entonces, digamos que hay similitudes o hay conexión con ese estado de apertura y de vivir el momento con alegría. Gracias. Muchas gracias por la explicación. Y una pequeña preguntita. Cuando uno llega a ese estado, ¿la lucha vuelve? ¿Hay momentos que uno vuelve a luchar por volver a mantener ese estado o se mantiene naturalmente en el tiempo sin esfuerzo? Todo es natural. No hay lucha como se percibía. No hay esfuerzo como se percibía. Incluso como a veces hablo de creencias limitantes e invito a cambiar palabras del vocabulario para luego cambiar la vibración, que es lo más importante, pero a veces se empieza por la palabra. Cambio en el esquema mental, palabra, sentimiento, luego unificarlo todo. Estoy invitando, siempre cuando uno perciba sentido, que es algo que suelo decir, de una forma de decir, hablo, escuchar, dilucidar por vosotros mismos. Bueno, ahora se ha ido. Bueno. Pero te estamos escuchando, tu voz Sí. no se ha ido. Y cambio la palabra o sea, explico que aquello contra lo que se lucha se le está dando vida, se le está dando fuerza. Cuando alguien lucha contra algo o cuando alguien se clasifica anti algo, ese anti algo se va a defender. Ese anti algo necesita de ese anti algo con el que te identificas para seguir alimentando la dualidad. Con lo cual es muy importante expandirse internamente, expandir la vibración de lo que percibe sentido. Si quieres un mundo de paz, es importante vibrar en paz. No en decir, no, estoy en contra de la guerra, por ejemplo. Si estás en contra de algo, ese algo se defiende. Ese algo es un ente energético al cual le estás dando poder. Entonces, a María Teresa de Calcuta se le atribuye haber dicho, no iría a una manifestación en contra de la guerra, pero sí a favor, sí a favor de la paz. Cuidado con dónde ponéis el foco de atención, porque todo aquello contra lo que luchéis, todo rol anti algo le está dando vida a aquello a lo que lucha. Entonces llega un momento de naturalidad que no se lucha, porque solo hay fluidez natural, pero cierto es que a veces puede percibirse movimiento en la forma física, pero es un movimiento que se queda en la superficie. Ya hay un estado interno que es intocable. Lo que es real no puede ser amenazado por la ilusión. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Una alegría compartir. Espero que estuviera bueno lo que estabas comiendo hace un momento. Le está dando comida a mi hija. Buenas tardes a todos los hermanos. Bueno, yo soy Jesús, resido en España, resido en Granada, en la parte sur de España. Y bueno, pues yo personalmente no he tenido el gusto de conocerlo, no sabía nada de su trayectoria. Bueno, gracias a Tito un poco que nos comentó hace un par de semanas un poco
bueno, pues brevemente su experiencia. Me parece muy interesante, realmente interesante, y me gustaría hacerle una pregunta como en dos partes, ¿no? La primera sería, porque nos ha dado como algunas pinceladas, ¿no?, de cómo surge todo este proceso a raíz de ese Camino de Santiago, pero la primera pregunta sería si realmente en su vida ha habido un hecho o hubo un hecho determinante, significativo, que de alguna manera condicionara ese segundo camino. Y la segunda pregunta sería, a raíz de esa experiencia de apertura bueno, tan importante que experimentó en ese segundo camino, ¿cómo le ha, cómo le ha, cómo le ha llevado eso a, según tengo entendido, usted me corrige, a llevar una serie de años bueno, de retiro, de meditación, de cómo ha sido todo eso, cómo se ha dado todo eso? Porque claro, eso, con expresarlo en pocas palabras es breve, pero evidentemente encierra muchísimas cosas. Entonces me interesa mucho a mí personalmente, primero, cómo se dio, digamos, ese segundo camino, por qué se dio, y una vez que se dio, cómo se ha desarrollado todo eso personalmente para usted. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir, Jesús. Bueno, vives en el sur. En mi caso me encuentro en Ávila, que está en Castilla y León, o sea que vivimos en España. Y bueno, si surge un encuentro presencial en alguna presentación o en cualquier tipo de evento, pues lo celebramos, al igual que con cualquier compañero. Sí. Bueno, van a surgir unas palabras que ni siquiera en este momento sé cuáles son. Y si consideras que están contestadas tus preguntas, bien, y si no, pues me haces una pregunta de una en una y más concretamente te contesto. Ha habido importantes antes y después, como en todas las vidas, y luego hay trascendentales. El trascendental, uno de los grandes trascendentales es la realización del Camino de Santiago en silencio y sin dinero, pero hubo un antes y después importante, que fue la lucha entre la mente y el interior, ya que el muchacho pues tenía un trabajo, el cual disfrutaba, de camarero. Me encantaba servir a la gente, ahora lo hago de otra forma, pero me encantaba, disfrutaba mucho y bueno, me habían ascendido y demás. Pero había una lucha entre la mente y el interior, que ni la cantidad económica que ganaba, ni que me iban a volver a dar más, ni el cargo que se ostentaba, ni otro cargo superior en ese mundo que se habla superior y tal. Nada, había esa lucha. Cuando surgió la capacidad de escuchar el interior y decir con claridad que se renunciaba a ese ascenso y a ese estilo de vida, pues empezaron a cambiar cosas. En cuanto ya abres ciertos caminos y te das un paso en un ámbito de otra vibración, todo se va dando. Surgió hacer la primera vez el Camino de Santiago, fue muy potente. En el libro Viaje a la Divinidad se habla de la conexión con la energía del amor, la energía de la paz, y luego ya en el segundo camino surgió de forma natural. Ni siquiera sabía que iba a hacer el Camino de Santiago por segunda vez, sino que me había retirado a escribir una novela. Y al término de la novela, un familiar me propuso ir a una zona por la que se podía iniciar el Camino de Santiago, que ella vivía allí. Al aceptar su invitación, me vino, por conexión, hacerlo en silencio. Y el mismo día que iba a coger el autobús para dirigirme a la casa de esta persona y luego hacer el camino, en un principio solo en silencio, conecté con el saber
que está más allá de cualquier explicación analítica. Escuché, por decirlo así, deja el dinero. Y digo, bueno, pues nada, pues a vivirlo, tal cual. Entonces dejé el dinero y, y, y ahí se inició el camino de escuchar la intuición que estaba desarrollada y que luego se vio potenciada. Y eso abrió el Camino de Santiago por segunda vez, que es cuando se conecta sobre todo con lo que en el libro se define la conciencia del todo y la nada, que es la divinidad y lo que está incluso más allá de la propia divinidad, que hay un estado de vacío que está más allá de la propia divinidad. Y esto es lo que surge. Sí. Pero es poco, ¿no? Y una vez que se da ese camino de Santiago, ese segundo camino donde, bueno, me voy a permitir la licencia de tutearte si puedo, Claro. ya que todos estamos, pues, una vez que ya tú realizas ese segundo camino, digamos que has sentido esa llamada por segunda vez, que tienes bueno, pues has iniciado, estás profundizando en ese camino personal, en ese proceso personal, ¿tienes claro de que tu vida la vas a enfocar, la vas a dirigir, la vas a encaminar hacia un camino espiritual 100%, o lo vas a compatibilizar con una vida relativamente estándar, por decirlo de alguna manera, con un rol, o cómo se da? En ese momento, para ese momento lo que sabía, que no era mucho, pero también hay que saber navegar por la incertidumbre porque no hay control y eso es muy importante también integrarlo y sentirse cómodo en la naturalidad, en el fluir, en el dejarse llevar, en ser uno con la vida, porque se es uno con la vida, que no iba a trabajar. Era lo único que sabía, que mi camino no pasaba por trabajar en ese momento. Pasaron más de 10 años, más de una década de vida contemplativa, y a los 33 años físicos se intuyó que a los 35 años físicos estaría activo. Y como en el libro Viaje a la Divinidad se dice, no ha de haber apego a cómo está la energía, si a veces te hace estar activo, pasivo, no tiene sentido apegarse a un estilo de vida, ni siquiera la verdad que te hace libre. No ha de surgir apego a nada, porque si no sería un yo el que se apega y el que cree que la vida tiene que ser de una forma determinada. Y si te descubres rechazando la vida en alguna de sus formas, en algún nivel, obsérvalo porque es posible que te estés rechazando a ti mismo. Desde ahí surgió a los 35 estar activo, acorde a la intuición de los 33. Y desde ahí se está abriendo el charlar, el presentar el libro, el viajar, el hacer congresos, el hacer, de momento eso es algo temporal, es lo que intuyo, hacer encuentros individuales. Y bueno, todo lo que va surgiendo pues se abraza y se agradece y a partir de ahí pues todo lo que se va surgiendo, como este encuentro que gracias a Tito y a su invitación pues ha surgido y se celebra y se da gracias a todos los que os vais incorporando y preguntando. Muchas gracias. Yo quiero, a propósito de lo que estabas hablando recién, de esta voz que te surgió y que te dijo, suelta la plata, o ¿cómo fue? Suelta el dinero, ¿no? Deja el dinero. ¿Esa fue la frase? Algo así, sí, que dejara el dinero, que saliera de la casa donde me encontraba sin dinero. A lo mejor salí, ahora no lo recuerdo, pero la intuición me hace intuir que saldría con el dinero para pagar el autobús, pero Claro, la cuestión era que el Camino de Santiago
tenía que ser iniciado sin plata por mi parte. Ok, pero entonces no es que en ese minuto tú decidieras dejar todo el dinero, digamos. Tú mantuviste, una vez terminado el Camino de Santiago, mantuviste una tarjeta de crédito, mantuviste una billetera, o seguiste relacionándote con el dinero, o eso ya cambia. Había gente, me parece que a alguna persona le nació darme algo de plata y entonces a lo mejor la guardaba para pagar el siguiente bocadillo. Pero vamos, iba con una libreta, porque también iba en silencio. Entonces, en los albergues o en tiendas, pues decía que no tenía dinero y que si podía estar allí y que si querían, pues podía a lo mejor hacer alguna tarea. Pero vamos, no inicié por mi parte el camino con dinero y luego pues iba llegando dinero o la confirmación de que la vida provee cuando estás abierto a ello y de que cuando vives con amor y paz, nada falta, que era uno de los mensajes a integrar, como unos días antes había escrito. Vale, gracias. Cualquier compañero que quiera preguntar sobre los libros o sobre lo que surja de forma natural, con naturalidad y confianza, se puede hacer. Hola, Nuk. Soy Hola. Mariano, como hace rato lo mencionaba, de acá de México. Tengo una pregunta en cuestión de la relación con la mujer. Para poder llegar a este estado, ¿crees que esta relación deje llegar a ese estado o cualquier otra relación? Una de las frases que digo en los encuentros, porque vibran verdad, y que surgió, es que el destino del ser humano es conectar con lo que es y dejar de identificarse con la ilusión que cree ser. Quien percibe verdad en esta frase, percibe su origen, integra que absolutamente todo lo que transcurre en la vida de uno, en la aparente vida de uno, todo lo que transcurre colabora a que eso se dé. Entonces no hay nada que te acerque o nada que te separe o que te aleje. Hay que dar el valor justo a todo lo que acontece, equilibrarte internamente y desde ese equilibrio habrá cosas que por vibración en un momento determinado de tu vida puede que no tengan sentido, en otros sí, o que tengan sentido de una forma, pero se ha de dar con tal naturalidad que ni siquiera percibas que hay un rechazo a esa parte de la vida, sino que por vibración hay cosas que tienen sentido y otras que no. Como has mencionado la palabra mujer, voy a contar una anécdota que en el libro se cuenta, y es que aquel muchacho tenía una gran ilusión por encontrar a una persona con la que compartir. Y en el camino de Santiago, aun realizándolo en silencio, encontré a una compañera que tenía mal la rodilla y que estaba pensando iba con 2 o 3 amigos, estaba pensando en dejar el camino de Santiago, porque le dolía mucho la rodilla y sus amigos iban a otro ritmo. Surgió invitarla a acompañarla para que llegase a Santiago. Dijo que sí, caminamos en silencio, o ella hablaba, pero en el caso de comunicarme, me comunicaba mediante la escritura. Y al llegar a Santiago me invitó a quedarme en un hotel de Santiago. Como percibí que haber dicho que sí al quedarme en un hotel con ella y por la energía que había,
pues hubiera surgido una profunda intimidad y demás. Y tenía la certeza de que el camino, en mi caso, no terminaba en Santiago, que se prolongaba a Finisterre, pues surgió darle las gracias, pero que no iba a pararme en Santiago y que seguía a Finisterre. En ese momento, y solo en ese momento en concreto, el haber dicho que sí era como una tentación, pero solo en ese momento. En otro momento puede ser que un compartir, una relación o incluso más bien un compartir, porque ya el término relación puede que no tenga sentido, un compartir puede ser que tenga sentido, colabore y demás. Pero en ese momento en cuestión, haber dicho que sí hubiera sido acceder, romper la vibración que me unía con el Camino de Santiago y realizarlo de una forma en concreto. Muchas gracias. Wow, qué experiencia. Lo que surge, y siempre doy gracias porque cualquier pregunta hace que surjan palabras que ni se saben cuáles son, pero colabora a las preguntas, porque a veces al estar el silencio tan incorporado, si nos hacen preguntas nos surgen a veces palabras. Entonces, gracias, porque todo eso hace que colaboremos entre todos y surjan respuestas interesantes. Y lo que sí surge subrayar es que la vida que si te encuentras rechazando una parte de la vida, autoobserves si te rechazas a ti en algún nivel. Porque hay teorías por ahí que a lo mejor dicen, pues tener una relación te impide algo o experimentar. Todo lo que vives en tu vida colabora y puede ser utilizado conscientemente, ser vivido conscientemente y de forma expansiva. Y una relación o un compartir también va a poner de manifiesto cosas muy interesantes para quien viva eso. Necesario no es, pero quien lo viva puede vivirlo con apertura de enriquecerse con esa experiencia, claro. Quien esté sin compañía, y no digo solo porque nadie está solo, quien esté sin compañía, que aproveche esa vivencia que también es enriquecedora. Se han incorporado algunos otros compañeros hermanos que probablemente estaban con el horario antiguo, en el horario original, así que aprovecho de saludarlo. Me parece que se incorporó Eduardo o alguien más. Jorge Sandoval. Jorge, ¿cómo estás, Jorge? Jorge, nosotros tuvimos un pequeño impasse de coordinación del cual asumo la responsabilidad porque la verdad es que no me imaginé que iba a haber cambio de horario en España y acá en Chile. Entonces partimos una hora antes y ya hemos estado haciendo algunas preguntas a Nunc acerca de su libro, de su experiencia, de si hay alguna otra enseñanza que quiera transmitirnos o preguntas que surjan así naturalmente. Así es que eso para hacer una síntesis a los nuevos que se integraron después. Sí, a mí me gustaría preguntar a Nunc, por lo que has comentado, tienes creo varios libros, ¿no? Escritos, no sé cuántos son, y si tienes algún sitio, bueno, referencia en las redes donde te podemos encontrar o algún enlace, vínculo a nivel virtual, digamos. Sí, hay Instagram, Twitter, YouTube, Facebook y todo es Nunc Fluir el Todo. Incluso la web es www.nuncfluireltodo.com. O sea, como Nunc Fluir el Todo en varias redes y demás. Y ya que preguntas por el tema de los libros, y pues menciono los títulos. Está firmados como Nunc,
hay 4. Viaje a la divinidad, que se subtitula Muerte en vida. En España se puede conseguir a través de librerías o de Amazon o de Alfa Omega. Para fuera de España he abierto un enlace en la página web nunfluireltodo.com en el que con una aportación, colaboración, se puede descargar y además de impregnaros de esa energía, podéis siempre escribir al correo electrónico para compartir vuestras impresiones, sensaciones y experiencias con la lectura del libro, con la experiencia vibracional, porque es más que un libro. Y el segundo libro, como nunca, es Perspectivas. El tercero es Trascendencia, se subtitula La inexistencia del yo. Y el cuarto, una novela que se asemeja a los momentos actuales, a la gran oportunidad del momento actual, y narra un cambio conciencial. Y se llama la novela 2027, Cambio Consciencial. Para quien vive fuera de España, todos los libros pueden ser descargados en la web. Y para España, habitualmente se envían físicamente, aunque algunos se puede descargar y el libro viaja a la divinidad en librerías, Amazon o Alfa Omega. O directamente a mí por correo y te lo envío, incluso si lo quieres, te lo puedo dedicar. Gracias. Y siempre durante más de 14 años me parece que van ya, siempre contesto a todos los correos de los lectores, en el apartado web en nunfluireltodo.com/lectores se pueden leer comentarios de lectores y dejar sensaciones, experiencias y demás.